Bueno, chicos, bienvenidos a esta tercera sesión del curso Aplicaciones de Base de Datos. En el día de ayer nos dedicamos a hacer un poco más de la introducción de la cátedra y nos dedicamos a la parte de definiciones de lo que son las bases de datos y otros conceptos más. El día de hoy vamos a empezar a profundizar en lo que es el diseño ya de la base de datos y su modelamiento. Entonces, en el diseño o el proceso de diseño es el proceso mediante el cual se define la estructura lógica y física de una base de datos. Ambos diseños, tanto lógico como físico, tienen unos requerimientos de información tanto de los usuarios como de la organización a la que se le va a crear esa base de datos. Entonces, esta fase de diseño tiene varias etapas, pero se pueden resumir en tres. Esas tres las vamos a ver más en detalle, profundizándolas, pero de manera general tiene tres fases. La primera es la definición de los requerimientos y de los stakeholders. ¿Han escuchado este término? ¿Lo han manejado? Los grupos de interés. Exacto. Luego que ya tenemos los stakeholders definidos, pasamos al diseño conceptual de la base de datos, es decir, cómo va a ser esa base de datos que nosotros vamos a crear y la definimos tanto conceptualmente como lógicamente. Y aquí es donde definimos las tablas, las llaves primarias y todo este proceso tiene unas subfases que ya vamos a ver más adelante y que ya ustedes ya conocen, pero que vamos a repasar. Luego que ya tenemos esto, entramos a lo que nosotros vamos a profundizar en esta cátedra, que es ya la aplicación y la construcción como tal de la base de datos, la cual hacemos mediante un sistema de gestión de base de datos. Llámese Oracle, llámese MySQL Server, llámese SQL Server, etcétera. Entonces, digamos que todo el diseño de una base de datos se define o está definido por estos tres partes. Los stakeholders, el diseño inicial en papel, como solemos decir los administradores de base de datos, y ya como tal la creación de la base de datos mediante un sistema de gestión de base de datos. O sea, vamos a ver cada una de estas partes en detalle. Entonces, decíamos, ¿qué es un stakeholder? El compañero lo dijo. ¿Puede repetir, Roosevelt? Los grupos de interés. Los grupos de interés, o en otras palabras, un stakeholder o los stakeholders son el público de interés para una empresa que permite su completo funcionamiento. Es decir, con público nos referimos a todas las personas o incluso organizaciones que se relacionan con las actividades y decisiones de una empresa. ¿Quiénes son ese público? Los empleados, los proveedores, los clientes, a veces el mismo gobierno, entre muchos otros. Es decir, los stakeholders son todos esos grupos de interés que van a tener relación o afectación sobre
esa base de datos que nosotros estamos diseñando y modelando. Luego que ya hemos definido cuáles son nuestros stakeholders o nuestro público objetivo de interés, ya entramos ya como tal en la fase de diseño de la base de datos. Para eso necesitamos inicialmente una recolección de requerimientos como hacemos en cualquier proyecto. Luego hacemos un diseño conceptual. A partir de ese diseño conceptual creamos el esquema conceptual. Cuando tenemos el diseño conceptual y el esquema conceptual, hacemos el diseño lógico y a partir de ahí el esquema lógico. Una vez que tenemos el diseño conceptual, el diseño lógico, pasamos al diseño físico con su respectivo esquema físico. Como aquí está muy generalizado, vamos a ver cada uno de estos en detalle. Entonces, ¿qué es el diseño conceptual? El diseño conceptual no es más que el punto de partida, donde se plantean esos requerimientos de los usuarios. Esos requerimientos son expresados en el diseño conceptual a través de el esquema conceptual. Profe, ¿qué es el esquema conceptual? Pues en el esquema conceptual se especifica de una manera concisa y breve cuál va a ser la estructura de la base de datos. Se dice que este diseño conceptual y el esquema conceptual se escribe en un lenguaje distinto al del sistema de gestión de base de datos. ¿Por qué? Como ya lo vamos a ver en el ejemplo, este diseño y esquema conceptual lo podemos hacer en un papel, lo podemos hacer en una herramienta especializada. Es decir, no, el diseño conceptual y el esquema conceptual son indiferentes al sistema de gestión de base de datos que nosotros vayamos a utilizar. Para que se entienda mejor, nosotros hacemos un diseño y un esquema de una base de datos, pero eso no compromete que tengamos que estar amarrados a que esa base de datos va a ser en Oracle o de que esa base de datos va a ser en SQL Server o que va a ser en MySQL. En el diseño conceptual estamos apenas haciendo un bosquejo de qué es lo que nosotros vamos a hacer y por lo tanto no está regido por un sistema de base de datos, sino que puede ser traducido, si lo queremos ver de esa forma, ese diseño conceptual en cualquiera de los sistemas de gestión de base de datos actuales. Entonces, para que se entienda un poco más de qué es esto del diseño conceptual, vamos a ver un ejemplo sencillo. Entonces nos dicen, de una universidad se necesita saber qué relación existe entre una facultad y un alumno. Y nos dicen, genere el modelo conceptual. ¿Qué se imaginan ustedes que se hace ahí? Ya esto debieron haberlo visto en modelamiento. Primero se coloca la universidad, ¿no? ¿Cómo? Primero se colocaría la universidad. No. Ojo, ahí dice y es específico. Se Sí. necesita saber la relación existente entre facultad y alumno. Eso para una universidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué. La carrera del alumno. No, las entidades. Sí. ¿Cuáles son las entidades en este caso? Facultad y alumno. ¿Qué tiene cada una de esas entidades? Atributos. Y a partir de ahí, buscamos esa relación que se nos está pidiendo ahí. Eso es lo que se hace en el diseño conceptual. ¿Quedó claro o lo repito un poquito más despacio?
A ver si yo siento que hablo muy rápido. No, ahora sí, profesor, ya. Con las Entonces, entidades ya quedó claro. Entonces, cuando nos hablan de diseño conceptual, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las entidades con sus respectivos atributos. Para este ejemplo sencillo, nos dicen, se necesita saber la relación entre una facultad y un alumno. En este caso ya nos están diciendo cuáles son las entidades. Entonces tenemos por un lado a facultad, que puede tener como atributos mínimo un código para identificarlo y un nombre. ¿Cuál es la otra entidad? Alumno, que va a tener como mínimo, ya ustedes saben que uno como alumno tiene una cantidad de atributos, pero para no extendernos, vamos a decir que un alumno tiene un código, tiene un nombre y tiene un apellido. ¿Listo? Ya identificamos las entidades y algunos de sus atributos. Ahora nos dice, ¿cuál es la relación que existe entre facultad y alumno? Cuando nos piden relación, es cuando empezamos a identificar cuál es la relación entre facultad y alumno. Y es cuando empezamos a decir, no, una facultad puede tener uno o muchos alumnos. Y un alumno puede pertenecer de manera general a una única facultad. No, profe, pero es que un estudiante puede pertenecer a varias facultades. En la práctica sí, pero generalmente un alumno solamente se encuentra matriculado en una única facultad, porque es muy raro encontrar, por ejemplo, un estudiante que esté estudiando ingeniería de sistema y que esté estudiando medicina. No, profe, pero puedes estudiar ingeniería de sistema y puedes estudiar ingeniería industrial. Sí, porque son carreras afines, tienen materias en común y demás, pero de manera general, un estudiante solamente pertenece a una única facultad. Entonces, ¿cómo se expresa esa relación? Tenemos que un alumno pertenece a una única facultad, mientras que una facultad puede tener uno o muchos alumnos. Por lo tanto, alumno tiene una relación con facultad de 1 a 1, mientras que facultad con alumno tiene una relación de 1 a muchos. Estos tipos de relaciones y sus notaciones, esta notación hace parte de uno de los tipos de notaciones para definir relaciones que ya vamos a ver más adelante. Pero digamos, esto es para ir un poquito refrescándoles la memoria y que vayan recordando todo eso que vieron en modelamientos. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, tenemos el modelo conceptual y definimos el esquema conceptual. ¿Qué nos dice? Cuando ya tenemos el diseño conceptual y el esquema conceptual, pasamos a el diseño lógico. Entonces, a partir del esquema conceptual o diseño conceptual o lo que vamos a ver más adelante, modelo, entidad, relación, se obtiene u obtenemos el diseño lógico. El esquema lógico especifica, ojo con lo que voy a decir, el esquema lógico especifica la estructura de la base de datos de manera que es entendible por el sistema de gestión de base de datos. Ojo que en el modelo conceptual y el esquema conceptual les dije, nosotros podemos hacer ese modelamiento y esos esquemas sin tener que amarrarlo a un sistema de gestión de base de datos. Cuando ya estamos haciendo el diseño lógico,
ya aquí sí va de alguna manera amarrado el sistema de gestión de base de datos que vamos a utilizar, porque el diseño lógico y el esquema lógico es en el que especificamos cuál va a ser la estructura de nuestra base de datos en un lenguaje que podamos ya traducir en nuestro sistema de gestión de base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a continuar con el mismo ejemplo. Entonces nos dicen, de una universidad se necesita saber qué relación existe entre una facultad y un alumno. Dígame. Qué pena interrumpirte. ¿Tú Tranquila. me puedes volver a repetir el concepto de lo que era diseño lógico? Sí, claro que sí. El diseño, bueno, dijimos que ya teníamos el esquema conceptual, lo El habíamos esquema conceptual, definido, sí. listo. Es decir, ya tenemos nuestro modelo de entidad-relación. Ahora lo que tenemos que hacer es traducir ese modelo, ese poco de cuadritos con rayitas y demás que hacemos en el modelo de entidad-relación, traducirlo en un lenguaje que sea entendible por el sistema de gestión de base de datos que nosotros vamos a utilizar. Es decir, en el esquema lógico se define la estructura de nuestra base de datos. ¿Listo? Listo, profe. Ahora sí. Listo. Entonces, continuando con lo mismo, seguimos exactamente igual. De una universidad se necesita saber qué relación existe entre una facultad y un alumno. Exactamente la misma pregunta que en el modelo conceptual. Pero acá nos dice, luego de haber generado el modelo conceptual, genere el modelo lógico. Entonces, ¿qué nos dice aquí? En el diseño lógico ya tenemos que utilizar un lenguaje que sea entendible para poderlo traducir en el sistema de gestión de base de datos que nosotros vayamos a utilizar. Entonces acá lo que decimos es, la entidad facultad tiene como atributos código y nombre. Y código es la clave primaria de esta entidad. Por otro lado, tenemos la entidad alumno con los atributos código, nombre y apellidos. Y para esta entidad, la clave primaria también es código. Aquí nosotros podemos decir o definir el atributo código facultad con otro nombre, no sé, código-F para de pronto diferenciarlo con el del alumno al momento de hacer relaciones, pero ya la definición de los atributos ya lo decidimos nosotros. Pero en términos generales, esto es lo que se hace en el diseño lógico. Entonces, sí se dan cuenta cómo va evolucionando la construcción del diseño de la base de datos, cómo pasamos del modelo conceptual al diseño lógico. Miren que en el diseño conceptual no habíamos definido ni llaves primarias, ni llaves foráneas, ni nada de eso. En el diseño lógico ya empezamos a hacer esas definiciones. ¿Por qué? Porque ya es algo que vamos a traducir en un sistema de gestión de base de datos. ¿Preguntas hasta aquí? En ese No, diseño señor. lógico, Sí. ¿no irían incluidas de una vez las llaves foráneas todavía? Sí, también. Sino que para este ejemplo Sí. no tenemos. Porque si yo quiero relacionar una facultad con un alumno, pues tendría que tener el código de la facultad dentro de alumno. Exacto. Por eso preguntaba ahí. Pues. Exacto. Entonces, aquí vamos ya como concretando las ideas, haciendo el diseño y ese tipo de cosas. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, ya tenemos el conceptual y el lógico. Entonces, seguimos avanzando. Y llegamos al físico, que
¿Qué nos dice el diseño físico? Que a partir del diseño lógico se define de una manera más detallada cómo va a ser la implementación de la base de datos en términos de las estructuras de almacenamiento de acceso a esos datos. Y aquí también se tiene muy en cuenta el sistema de gestión de base de datos que se va a utilizar. Como yo sé que aquí la definición es un poco compleja de entender, vamos a ir directamente al ejemplo para que ya vean cuál es la diferencia entre el diseño lógico y el diseño físico. Entonces, seguimos con el mismo. Entonces, cuando ya tenemos el conceptual y el lógico, generamos el físico. ¿Qué es lo que hacemos ya en el físico? Ya aquí utilizamos la sintaxis o sí, es que es eso, la sintaxis de nuestro sistema gestor de base de datos que estemos utilizando. Entonces yo aquí les pongo un ejemplo de cómo se crea la tabla facultad en un sistema de gestión de base de datos basado en SQL. Entonces, en el conceptual dijimos que teníamos la entidad facultad con código, nombre. En el diseño lógico dijimos, esa entidad código, facultad tiene código, nombre y una llave primaria. Y aquí en el diseño físico es la traducción de eso que nosotros definimos en el diseño lógico, pero ya, como quien dice, traduciéndolo en el sistema de gestión de base de datos que nosotros estamos utilizando. Entonces, aquí es cuando ya concretamos la construcción de la base de datos. Entonces, aquí es cuando ya convertimos esa entidad en una tabla como tal de la base de datos. Entonces aquí tenemos create table, facultad, código, aquí yo le puse char de 2, not null. ¿Por qué not null? Porque los códigos no pueden ser vacíos. Nombre, varchar de 40 y defino la primary key. ¿Por qué defino la primary key? Porque en el diseño lógico yo definí que código iba a ser la llave primaria. Profe, y si yo en el diseño lógico definí llaves foráneas, pues obviamente aquí en el diseño físico eso se va a ver reflejado. Y entonces así como dice primary key, código en alumno, va a haber una foreign key que diga código que viene de facultad. Como en el diseño lógico, para simplificar, yo no la puse, acá en el diseño físico tampoco la incluyo. Entonces, ¿cómo se crea de manera general, basándonos en la sintaxis basada en SQL, una tabla de una entidad alumno? Tenemos create table alumno, dijimos que tenía un código, decimos char de tamaño 9, que es not null, nombre varchar de tamaño 40, apellido varchar de tamaño 40, con una primary key llamada código, y listo. Ya vimos las 3 fases de diseño de una manera rápida, que esto normalmente se hace con más tiempo y dedicándole un poquito más de espacio, pero como se supone que ya ustedes lo vieron, yo lo hago aquí a manera de recorderis y de una manera un poco más rápida. Pero básicamente esto es lo que hacemos en las diferentes fases de diseño, conceptual, lógico y físico. ¿Preguntas? Tranquilos, No, señor, todo claro. pregunten, recuerden, si no se acuerdan de algo, pregunten, no hay problema. ¿Listo? No, profe, todo bien. Sí, señor, muy bien. Listo. Entonces,
Dijimos que en el diseño conceptual lo que hacíamos era definir cómo iban a ser el diseño lógico y físico en pocas palabras. Para ese diseño conceptual hay varias notaciones y dependen de las condiciones en las que se vaya a diseñar la base de datos y el ambiente de la organización. Aquí yo les voy a mostrar 3, si no estoy mal. 2 para que las conozcan o las recuerden si de pronto no las vieron y no las conocen. Y una que ya ustedes conocen, que es el que nosotros conocemos como modelo entidad-relación. Entonces, tenemos la notación Shen, que fue creada por allá en 1976. Tenemos la notación IE, que ya es más reciente, que es de acá de 1992. Y la James Martin, que es de 1976, pero que aún hoy se sigue utilizando. De pronto así no las conocen, no las reconocen, así que vamos a verlas en detalle. Entonces, ¿quién creó o desarrolló la notación la notación Shen? Este señor, el doctor Peter Ping-Chan Shen. Suena gracioso el nombre, pero así se llama. Este personaje nació por allá el 3 de enero de 1947 y es el creador del modelo entidad-relación. ¿Ustedes sabían eso? No, esa parte de la historia no, profe. Ah, bueno, ya saben quién se inventó esto para partirnos la cabeza. El doctor. ¿Para Kahoot? Sí, eso puede ser pregunta de Kahoot. No, pero mejor no. Diego. Pero mejor no, por favor. Ay, Diego, pero tú estás ideas tuyas. No me den ideas, no me den ideas. Aquí les pongo, ¿quién es el creador del modelo sí. entidad-relación? Y entonces le pongo cascarita. Peter Pero la deja de Chan. La deja de un minuto para poder buscar. Peter Pan. Peter Pan. Y ahí Bueno, entonces, en 1968, más o menos por ahí, este señor obtuvo un grado de licenciado en Ciencias de la Universidad Nacional de Taiwán. En 1973 obtuvo el grado académico de doctor en Ciencias de la Computación y Matemática Aplicada de la Universidad de Harvard. Entonces, el modelo entidad-relación ha sido la base, uy, perdón, estoy quedando un poquito seco, para diversas metodologías sobre análisis y diseño de sistemas, herramientas de ingeniería de software asistida por computador, repositorio de sistemas, entre otras. Entonces, este señor fue el que definió que las entidades, por ejemplo, persona, organización, facultad, alumno, la íbamos a representar mediante un rectángulo, que las características o atributos de esas entidades las íbamos a representar por medio de un óvalo y que las relaciones las íbamos a representar por medio de un rombo. Entonces, aquí podemos utilizar las palabras tiene, puede, posee, entre otras. Entonces yo les decía cuando vimos el ejemplo del modelo conceptual, ¿no? Un alumno puede tener, o un alumno tiene, o la relación entre facultad y alumno es. Entonces aquí está la relación. Cuando decimos que es de 1 a 1, en la notación Shen la representamos con una flechita sencilla hacia acá o una flechita sencilla hacia allá. Cuando es una relación de 1 a muchos en la notación Shen, la representamos con una flecha, pero doble, tanto hacia un lado como hacia el otro. Entonces,
cómo queda el ejemplo en la notación Shen que vimos anterior. Ya vimos cómo queda. Facultad tiene una relación de 1 a 1 con alumnos y alumno tiene una relación de 1 a muchos con facultad. Si se dan cuenta, esa relación de 1 a 1 tiene una flecha sencilla, mientras que la relación de 1 a muchos, tiene 2 flechas seguidas. Y la relación la representamos mediante un rombo. Las características o atributos de la entidad la representamos por medio de, se me olvidó, de óvalos. Y la entidad como tal la representamos mediante un triángulo. Yo creo que aquí no hay mucha dificultad. No sé si tienen alguna pregunta sobre la notación Shen. Todo bien, profe. Todo bien. Listo. Luego tenemos al señor Clive Ficketson y James Martin. Estos también crearon un tipo de notación. Entonces desarrollaron sus conceptos entre 1976 y 1980 sobre las bases de datos. Y lo que ellos nos dicen es, las entidades las vamos a representar de esta forma. Y en ese mismo rectángulo dividido por una línea vamos a definir las características. Entonces, nótese la diferencia. En la notación Shen teníamos un óvalo para las características y el cuadro para las entidades. En la notación IE, tanto las entidades como los atributos van dentro del mismo cuadro. ¿Cómo definieron ellos las relaciones? De esta manera. Cuando la relación es de 1 a 1, se pone una rayita así vertical. Cuando la relación es de 1 a muchos, se pone una rayita vertical como con una patica de gallina o con 3 rayitas así como esta acá. Y la relación no la vamos a poner ni con un rombo ni nada, sino que en la mitad de la relación definimos esa palabra que nosotros vayamos a utilizar, que es tiene, puede, posee y demás. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve nuestro ejemplo de la relación de facultad y alumno en la notación IE? De esta manera. Tenemos a facultad con sus 2 atributos o características que son código y nombre. Tenemos la entidad alumno con código, nombre y apellido. Profe, ¿por qué código en facultad y por qué código en alumno las tiene en un color diferente? Para identificarlas a futuro, para yo saber al momento de que vaya a hacer mi diseño lógico, ya desde la notación que esté utilizando para el modelo conceptual, que estas son llaves primarias de estas entidades. ¿Listo? Por eso yo los códigos los tengo en color diferente. ¿Cómo se representa esa relación? Entonces ya aquí no decimos 1,1 y 1n, sino a través de la simbología yo tengo que ser capaz de identificar cuál es la relación. Entonces aquí decimos, como está únicamente la rayita, entonces una relación de 1 a 1, mientras que acá como hay una rayita con la patica de gallina, es una relación de 1 a muchos. La traducción, por decirlo de alguna manera, es exactamente igual. Alumno
La relación de facultad con alumno es que una facultad puede tener uno o muchos alumnos y que un alumno puede pertenecer únicamente a una facultad. ¿Listo? Si se dan cuenta, la definición no cambia, lo que cambia es la representación. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, la última es una que también debieron haber estudiado, que es la notación UML o Unified Modeling Language Bush. ¿Sí la estudiaron en modelamiento? No lo recuerdo, profesor. Yo no. Profe, eso es más una metodología, ¿no? Exacto. Sí, ahí va la cosa. Para proyectos de estándar de desarrollo de software, de bases de datos. Y de base de datos, exacto. Entonces, este señor James Martin nació por allá en el 19 de octubre de 1933 en Inglaterra. Era licenciado en física, escribió varios libros. Entonces, la metodología de Martin proporciona una base para la ingeniería asistida por ordenador o todas las metodologías que nosotros utilizamos hoy en día, y es muy influyente en todo este tema de la metodología o notación UML. ¿Qué es UML? UML lo podemos definir como un estándar. Entonces, ¿qué nos dice la notación UML? Entonces, es algo parecido a lo de la Shen fusionado con la anterior. Y él lo que hizo fue fusionarla y meterle algunas cositas. Entonces, nos dice las entidades y las características o sus atributos las vamos a representar en el mismo rectángulo. Y las relaciones vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos en la notación Shen, porque a veces con solamente ver la simbología, los administradores o diseñadores o arquitectos de base de datos no logran identificar cómo es la relación. Entonces vamos a cambiar esa rayita y vamos a hacer como hacíamos en la notación Shen y vamos a especificar cómo es la relación. Entonces ya aquí tenemos que cuando la relación es de 1 a 1, ponemos un 1. Cuando la relación es de 1 a muchos, ponemos de 1 a n. Y cuando es 1, no ponemos rayita vertical como lo hacíamos en la IE. Pero cuando es de 1 a muchos, sí ponemos la patica de gallina. Aquí la parte central sigue siendo igual, es la palabra que nosotros queramos utilizar como referencia. Entonces, fíjense que aquí hay dos divisiones en diferencia a este. Bueno, realmente son 3, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Ya van a ver, ahora que damos el ejemplo. Cuando ya nosotros mostramos la entidad ya creada, lo ideal es que en este espacio de aquí nosotros coloquemos la definición de las llaves que hacen parte de esa entidad, en este caso código. Como es una sola, yo la dejo arriba, pero cuando son varios campos que tienen relaciones de llaves foráneas con otros, lo ideal es que lo pongamos en este cuadro de abajo para ya al momento de pasar ese modelo conceptual al lógico, ya a partir del modelo UML o de la notación UML o del diseño conceptual hecho en notación UML,
ya sabemos cuáles son las llaves primarias y llaves foráneas que componen cada una de las entidades que se van a convertir en tablas. Entonces, si se dan cuenta, los cambios son bastante leves. Lo que cambia es aquí la representación de la relación. Entonces aquí tenemos ya que cuando la relación es de 1 a 1 se coloca un 1. Cuando la relación es de 1 a mucho se coloca 1 a n. Y aquí la palabra que nosotros vayamos a utilizar para definir esa relación. ¿Listo? Entonces, resumiendo, la notación UML lo que hizo fue, diciéndolo como en unas palabras simples, tomar lo mejor de la notación Shen, tomar lo mejor de la notación IE y fusionarlo para crear una especie de estándar para la definición de los modelos conceptuales de las bases de datos. Entonces, ese ejemplo que nosotros definimos de la relación entre facultad y estudiante se verían en los tres modelos de esta forma. Entonces, aquí podemos ver las diferencias, similitudes y demás. En la notación Shen, la facultad, bueno, aquí me falta un cuadro, un rectángulo. En la notación Shen, las entidades van definidas por un rectángulo, las características o atributos por óvalos, las relaciones con rombo y se define por medio de flechas sencillas o dobles cómo es esa relación, identificando a través de números cómo es esa relación. En la notación IE ya se elimina el rombo de la relación, solamente se utiliza la palabra que identifica cómo es esa relación y ya la entidad con sus atributos va en una sola representación gráfica. La relación se representa a través de una línea vertical o de una línea vertical con tres líneas. Y en la James Martin o UML, toma lo mejor de la notación Shen con lo mejor de la notación E y lo estandariza o crea un modelo al que llamaron UML y ya de esta forma tenemos que las entidades con sus atributos se representan en una sola representación gráfica y que en la definición de la relación se define cómo es la relación, si es 1 se pone un 1 y si es de 1 a muchos, un 1 y una n. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. ¿Todo claro? Sí, señor. Sí es parecido como a lo que hemos venido manejando. Listo, entonces como todo quedó absolutamente claro y no tienen preguntas, ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Entonces, en el tiempo que nos quedan van a ir adelantando cada una de estas notaciones. Entonces tenemos, van a definir en notación Shen estas relaciones. De una tienda se necesita saber qué relación existe entre departamentos y empleados. De un país se necesita saber qué relación existe entre departamentos y provincias. De un colegio se necesita saber qué relación hay entre grado de estudio y alumnos o curso, para si no grado de estudio no lo identifican. Y de un auto se necesita saber qué relación existe entre las autopartes, entre auto y las partes, aquí este auto está de más, la relación que existe entre auto y las partes que lo integran.
para cada una de estas relaciones lo van a hacer en notación Shen. ¿Preguntas? ¿Alguna aplicación en específico para realizar ese proceso? No, ¿A acuérdense. mano? Sí, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en PowerPoint, en Paint. Acuérdense que el diseño, estos son diseños conceptuales. Por lo tanto, hay que tener en cuenta lo que nos dice la notación Shen. ¿Qué nos dice la notación Shen? Las entidades se representan con un triángulo, con un rectángulo, las relaciones con un rombo y los atributos de las entidades ¿con qué? Con óvalos. Listo. Y van a hacer exactamente lo mismo en la notación IE y en la notación UML. Es decir, las relaciones entre departamento empleado, departamentos provincia, grado de estudio, alumno, auto y partes las van a hacer en las tres notaciones. Entonces, con que la hagan en la primera, ya, lo que no tengo tienen que hacer es cambiar la simbología teniendo en cuenta lo que dice IE y lo que dice UML. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, no sé si lo van a hacer enseguida o seguimos avanzando en la temática y lo dejamos como un tallercito para que lo suban a la plataforma. ¿Qué dicen? Como un tallercito, profe. Listo. Entonces yo se lo subo a la plataforma para que ¿Para cuándo, profe? para cuando ustedes me digan. Ustedes saben que yo soy democrático. El domingo medianoche. ¿Listo? Para el domingo. Lo importante es que lo hagan y lo entiendan. ¿Cuáles las diferencias y similitudes entre cada una de las notaciones? Entonces, ya yo se lo subo en la plataforma y ya ustedes lo suben cuando. Entonces, una vez que ya hacemos el modelo conceptual, el diseño lógico y el diseño físico, o lo tenemos definido, entramos a definir otra cosa, que son los niveles de abstracción. Uy, profe, que ustedes saben qué son los niveles de abstracción. ¿Lo vieron en modelamiento? Que se acuerden. Señores, chicas. No, Inge, no me acuerdo. No se acuerdan. No, profesor. No, Listo. no se Entonces, acordó. cuando ya nosotros tenemos ese proceso de diseño, debemos llevarlo a un nivel de abstracción a fin de definir cuál es el modelo de datos externo, el modelo de datos global y el modelo de datos interno. ¿Qué quiere decir eso en español? Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, la abstracción de datos tenemos varios tipos. La abstracción por clasificación, la abstracción por agregación, la abstracción por generalización y la abstracción por asociación. Así parece difícil de entender, pero ya se van a dar cuenta que no lo es tanto. Entonces, en la abstracción por clasificación, lo que hacemos es que creamos una clase de objeto de las características comunes de los objetos. En la abstracción de agregación se define una nueva clase a partir de un conjunto de clases denominadas por sus componentes. En la abstracción por generalización, lo que hacemos es construir una superclase que
contenga todas esas características y en la de asociación vinculamos cuáles son las clases en común. Como yo sé que aquí y así es muy difícil de entender, ya vamos a verlo más en detalle cada una de ellas para que se entienda mejor. Si se pueden dar cuenta, aquí cuando estamos hablando de abstracción de datos, estamos entrando en la temática de modelamiento orientado a objetos, y aquí estamos hablando de clases, estamos hablando de superclases, de subclases, de vínculos que vendrían siendo las relaciones y ese tipo de cosas. Entonces, en la abstracción por clasificación, entonces nos dice, considere los siguientes elementos y o objetos del dominio gestión académica. ¿Qué podría ser gestión académica? Una entidad en nuestra base de datos en una universidad. Entonces tenemos análisis matemático, bases de datos 1, matemática 1, física 1 y fundamentos de informática. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la clasificación por abstracción? Tenemos esas materias que hacen parte de gestión académica de una universidad. ¿Qué nos dice la abstracción por clasificación? Se extrae las características más comunes de este conjunto de elementos u objetos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles podrían ser esas características más comunes entre este grupo de objetos? ¿Ustedes qué me dirían? Que son asignaturas. ¿Sí se entendió el concepto de clasificación? ¿Sí ven ¿Y a qué objeto pertenece cada una de esas características? Por así decirlo. No, en la abstracción por clasificación, lo que nos dice es, todos esos objetos o elementos que nosotros tenemos, en qué clase podríamos agruparlos. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como Análisis. cuando uno tenía grupos, o sea, conjuntos, que el conjunto de las manzanas, de las peras y así. Sí, algo así. De las frutas, digamos. Muchas frutas, entonces a qué hacían referencia. A qué hacían referencia. Entonces aquí es buscar qué clase, qué definición de clase podría agrupar estos elementos que me están presentando, que hacen parte de gestión académica. Entonces nos dicen análisis matemático, base de datos 1, matemática 1, física y fundamentos de informática. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es analizar. Yo digo, bueno, esto hace referencia a que son materias o asignaturas, por lo tanto, estos objetos yo los puedo clasificar en uno solo y lo puedo llamar la clase asignatura. ¿Listo? Sí, señor. Una consulta. Claro que sí. Hay un concepto, no sé si estoy equivocado, de subdominios. ¿No aplicaría ahí? Sí, eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, esto es más conceptual y de recordar y que ustedes lo tengan como base de apoyo para lo que les toca hacer en el sistema de información, porque esto lo deben hacer o deberían hacerlo. Entonces, por eso quise traerlo, porque esto deberían hacerlo en sistema de información en la definición de su proyecto.
Entonces, digamos que también es como apoyo a eso que les va a tocar hacer durante el desarrollo de ese sistema de información. Entonces, esa es la abstracción por clasificación. Buscar cuál es esa clase pues, que podría agrupar los elementos que nos den. En la abstracción por agregación, tenemos, considere las partes del computador. Entonces tenemos CPU, teclado, mouse, monitor. ¿Qué hacemos en la abstracción por agregación? Construimos una nueva clase o tipo de categoría de objetos a partir de un conjunto de clases denominada componentes o partes. Uy, profe, me perdí. Entonces, tenemos teclado, CPU, mouse y monitor. Por agregación, ¿qué decimos? Que componen una CPU, un teclado, un mouse y un monitor. Ordenador. Entonces, si ven la diferencia entre clasificación y agregación. Y el otro es que tienen en común y esta con cada una de las partes que es lo que forma. ¿Qué es lo que integra o cómo las puedo agregar a una clase? Si me pidieran una abstracción por clasificación de estos elementos, ¿cómo los clasificarían? Hardware. Hardware. ¿Qué es esto? Eso es hardware, son elementos de hardware de un computador. Ahora, abstracción por generalización. Entonces, se abstraen las características más comunes de varias clases o subclases para construir una clase más general o lo que vamos a llamar una superclase. Entonces tenemos secretaria, técnico, ingeniero, podemos tener administrador de base de datos, podemos tener portero, gerente, demás. Cada una de esas son clases porque tienen sus propios atributos y demás. Por generalización, lo que hacemos es que son secretaria, técnico, ingeniero, portero. De hecho, el gerente como tal es un empleado de la empresa o no. Y claro, porque él debe rendir cuentas a otras personas Exacto, también. exacto. Entonces, cuando nos piden una abstracción por generalización, lo que nos piden es como que agrupar esas clases que tenemos en una clase más grande. Entonces, aquí vuelvo y les pregunto, si yo tuviera para el primer ejemplo, que hasta se me olvidó, tengo mala memoria a corto plazo, era, ahí se me fue. Lo de las asignaturas. La de las asignaturas por generalización, ¿cómo las podría agrupar? Teniendo en cuenta que estructura de datos, cálculo, tal, tienen sus propias características porque pueden ser, tener un código asociado, una temática y demás. ¿Cómo podría abstraerlas por generalización? ¿No sería también asignaturas? Sería siendo una superclase, ¿no? Sí, o materias. O materia, Sí. sí. Materias. Por asociación. Entonces ya aquí varía un poquito, pero la idea es la misma. Por asociación lo que hacemos es buscar el vínculo de dos o más clases, creándose un elemento de tipo vínculo. Entonces aquí tenemos profesor y asignatura.
Cuando nosotros hacemos la abstracción por asociación, tenemos, por un lado tenemos a profesor y por un lado tenemos asignatura. Entonces, el vínculo por asociación que hay, ¿cuál es? En este caso, un profesor imparte, es decir, esa sería la nueva clase que nace como vínculo entre profesor y asignatura. Un profesor imparte asignaturas. Si yo tengo una relación por asociación entre asignatura y estudiante, ¿será que sigue la misma dirección, si lo queremos decir de esa forma, por asociación? Creo que sería al contrario, ¿no? Una asignatura tiene muchos estudiantes. Pero ¿y cómo llamarían a esa clase que nace como vínculo? Podría ser como recibe. O no sé. Claro, si profesor imparte, estudiante recibe. Recibe asignaturas, sí. O Entonces, tiene. Sí, recibe. recibe. Entonces, ¿será que la flecha va de profesor, de estudiante a asignatura o de asignatura a estudiante? Si el estudiante... Es fácil. Si el que crea la relación es la primera clase o entidad, la flecha de la dirección va de esa primera clase a la segunda. En este caso, el que crea la relación es el profesor, porque el profesor es el que imparte la asignatura. Si fuera de estudiante a asignatura y el estudiante es el que recibe, ¿quién es el que ejecuta la acción? ¿Será estudiante o será asignatura? Asignatura. Exacto, es asignatura. Por lo tanto, la flecha sería de aquí hacia estudiante, o si ustedes quieren pueden poner asignatura acá y estudiante acá, y la flecha sería hacia el lado derecho. A lo que voy es, el que genera la clase que genera la acción es la que determina la dirección de la flecha, partiendo de esa nueva clase que nosotros hayamos definido. ¿Quedó claro las abstracciones? Sí, señor. Entonces, para ese, también van a hacer unos pequeños ejercicios para que les quede más claro eso, y en alguna de las secciones lo discutimos y las revisamos. Entonces, van a determinar por clasificación o por abstracción de clasificación del dominio de gestión organización de una planilla, cuál sería esa abstracción por clasificación para Juan Pérez, Ana Pérez, Luis Carbonell y Luisa Melgar. Cuando hablamos de una gestión de organización de una planilla, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Una lista? No sé. Sí, una lista. Entonces, ¿cómo ustedes, si estamos haciendo una planilla o una lista de, no sé, de empleados de una empresa, cómo podríamos clasificar a Juan Pérez, Ana Pérez, Luis Carbonell y Luisa Melgar? Eso es lo que me van a decir aquí. Lo mismo para una gestión de códigos postales de un país. Aquí, ¿qué es lo que entra a jugar? El dominio.
a partir del dominio, si se acuerdan, en el ejemplo que les puse, yo les dije, el dominio es gestión académica. Ya uno ahí va y relaciona gestión académica, tiene que ver con materias, asignaturas, más o menos. Entonces ya por ahí puedo clasificar. Si yo hablo de gestión, de organización de una planilla, yo digo acá pueden estar hablando de empleados o de proveedores, o sea que por ahí yo puedo llegar a clasificarlos. Cuando hablo de gestión postal, ¿a qué podría estar haciendo referencia? ¿Qué son los códigos postales de un país? ¿Para qué se utilizan los códigos postales? Para la ubicación Para la de alguna persona, ubicación. ¿no? Para la ubicación, ¿para qué más se utilizan los códigos postales de un país? Para comunicación también. Sí, para envío. Para envío, recepción. Es decir, los códigos postales nos ayudan a identificar y ubicar, en este caso, países. Entonces, ¿cómo podría yo, a través de una abstracción por clasificación, unir estas pequeñas clases que son ciudades, o que son Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali? Eso es lo que ustedes me van a definir. El otro, considere los siguientes elementos objetos del dominio gestión de condominio de un bloque de apartamentos. Entonces tenemos el 101, el 201, el 202. Si yo les digo gestión de condominio de un bloque de apartamentos, ¿qué se imaginan ustedes? ¿A qué les suena eso? Varias torres, A donde hay torres, varios pisos y cada uno de los pisos pues tiene un número. una identificación de apartamentos, exacto. Sí. Entonces ya por ahí ya pueden ver cómo pueden hacer una abstracción por clasificación. Y aquí les vuelvo a poner gestión académica de una universidad, pero aquí ya no les hablo de materias o asignaturas, sino ya les digo facultad de farmacia, facultad de contabilidad, etcétera, etcétera. Esta ya es más fácil porque en las propias definiciones de las claves de las clases ya les estoy diciendo cuál es la abstracción por clasificación. Pero de todas maneras, para que vean cómo se desarrolla el ejercicio. Eso por el lado de la abstracción por clasificación. Luego van a hacer lo mismo por agregación. Entonces aquí vamos a tener en cuenta las partes de un auto, las prendas de un niño, las partes de un servidor y las partes de la estructura de una vivienda. Recuérdenme qué es lo que dice la abstracción por agregación. Que toma cada una de las partes para formar un elemento o formar ya una clase. Exacto. Por generalización, entonces van a considerar los productos por un tipo o clasificación, los empleados por su grado de ascenso, los electrodomésticos de línea blanca y los documentos por su clasificación o tipo. Recuérdenme que dice la abstracción por generalización. Esa es una clase más grande, ¿no? Que desde una subclase se forma una clase grande o una superclase. Exacto. Y por asociación, entonces vamos a decir, considere las entidades, facultad y plan curricular, cómo se asocian o cómo la asociarían. Provincia y departamento, cómo la asociarían. Continente y país, cómo la asociarían. Tipo de producto y producto, cómo la asociarían.
Entonces aquí van a hacer exactamente el mismo ejercicio. Van a poner facultad, plan curricular o plan curricular facultad. Ustedes deciden el orden. Definen o crean esa nueva clase de asociación y definen en qué dirección va esa asociación, teniendo en cuenta cuál es la clase o entidad que genera la acción de asociación. ¿Claro el ejercicio? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Adicional a eso, van a responder un pequeño cuestionario. Entonces van a decirme cuáles son las fases del proceso del diseño de datos, qué son los modelos de datos, cómo se clasifican, qué es la abstracción de datos, qué tipo de abstracción existen. Eso con leer la diapositiva ya saben qué es. Me van a generar 10 ejemplos de abstracción por clasificación, 10 ejemplos de abstracción por agregación, 10 ejemplos de abstracción por generalización y 10 ejemplos de abstracción por asociación. Tomando los que ya estaban ahí también, ¿verdad? Para que vean cómo soy yo bueno con ustedes. Sí, Sí, porque si no hay sí. sí, no hay problema. Pueden tomar esos también ahí en la cuenta. Y listo. Ya con eso cerramos este tema del diseño y modelamiento a manera de recorderis. Y ya en la sesión de mañana ya empezamos a hablar como tal de los sistemas de gestión de base de datos, cómo son, cómo se clasifican, cuáles son los más utilizados, cuáles son las diferencias entre ellos y demás. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, ¿Van, señor. van a hacer 3 actividades diferentes o una sola actividad subir todo esto? Una sola para el domingo para no enredarnos. Listo, profe. Entonces, Vale, profe. preguntas, inquietudes hasta aquí que quieran hacerme, de pronto algo que no les haya quedado claro, que quieran que de pronto les refuerce. Profe, ¿podemos hacer un ejemplo sobre la abstracción por asociación? Es que me queda como la duda. Listo. Vamos a asociación. Digamos que yo tengo facultad y plan curricular. ¿Cómo puedo yo asociar facultad con plan curricular? ¿Qué es un plan curricular? Empecemos por ahí, por identificar a cada una de las clases. La facultad ya sabemos que es la facultad de medicina, enfermería, ingeniería y demás. ¿Qué es el plan curricular? Es como un pénsul, ¿no? El pénsul de cada una de esas facultades. Entonces, ¿cuál podría ser esa nueva clase que pueda asociar las diferentes facultades con sus planes o contenidos curriculares? ¿Qué se les ocurre? Tener, la facultad tiene, o sí, Plan tiene un plan curricular. curricular. ¿Tienda más? Si nos tiene, entonces posee. O se compone por. Se compone por. Un poco más específica. De pronto tiene como muy sencillo, por decirlo así. Su Mire duración, profe. ¿Cómo? La duración. Duración. No me... ¿Cómo sería esa asociación? Que tenemos que ver la forma como sería la asociación. Digamos que aquí tenemos facultad y aquí tenemos plan curricular. Si yo pongo aquí, ¿cómo fue que me dijeron ahora último? Posee, se me fue la palabra. Se compone Se compone por.
y ahí yo tengo claro de dónde a dónde va. ¿De dónde a dónde va? Si yo tengo aquí facultad y tengo aquí plan curricular, ¿hacia dónde iría la flecha? Si digo se compone por... Desde el, Desde desde la, facultad hasta el plan curricular. yo creo que desde el plan curricular hacia la facultad, ¿no? Si yo digo se compone por, ¿quién compone a qué? Es para El que plan vean curricular de cómo... la facultad. El currículo compone la facultad. Exacto. Por lo tanto, la relación va de plan a profesor a facultad. Porque Entonces sí estoy aquí, bien. Sí, sí. porque aquí va de profesor a asignatura. ¿Quién es el que genera la acción? En este caso es una acción, porque es impartir. Cuando hablamos de estudiante, asignatura, es una acción también. Cuando hablamos de facultad y plan curricular, es una clase que define un contenedor, porque decimos, contiene se me fue, una facultad contiene o posee o tiene, o sea, es un contenedor. Entonces ahí lo que tenemos que ver es quién contiene a qué. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Acá era como era una acción, quién despega o inicializa esa acción. En este caso, el que inicializa la acción es el profesor. Cuando es un contenedor, entonces tenemos que ver es quién contiene a qué. Cuando es algo de pertenecer, tenemos que ver es quién pertenece a qué. ¿Sí van viendo cómo es ese juego con la clase que se crea? ¿O los enredé? Pues, profe, yo difiero un poquito de lo que dice mi compañero. O sea, yo digo que la facultad es la que contiene los planes curriculares, ¿no? Sí, Ah, yo porque, también lo entiendo así. sí, o sea, no, porque ya cuando nombraron que al contrario, pues ya me confundí. Por eso vuelvo y pregunto, cuando es un si estamos diciendo que la clase A contiene a la clase B, tenemos que definir quién contiene a qué, si la clase A la clase B o la clase B a la clase A. ¿Cierto? Si Por hablamos eso, de entonces facultad contiene los planes curriculares. que ahí era donde quería que ustedes mismos identificaran. Cuando hablamos de relación, que podemos decir, un país tiene mucho, vamos a ver el otro. ¿Cómo es que dice el otro? Provincia y departamento. Provincia es lo que nosotros llamamos municipios. Entonces, si yo digo, ¿cómo relacionamos provincia con departamentos? Es una relación de tener, de contener, de acción. Es de contener y empezaría desde el departamento, ¿verdad? Porque el departamento contiene varios municipios. Municipios, sí. Si yo digo, contiene, porque ojo lo que les voy a decir, porque aquí es donde empieza el juego de la clase que ustedes creen. Porque si yo digo, ¿cómo fue que dijeron? Discúlpenme, recuérdenme. Contiene. Un departamento efectivamente contiene varias provincias o departamentos. Pero ¿y qué pasa si yo no digo contiene, sino pertenece?
Sería que una provincia pertenece a un departamento. Entonces, ¿cómo iría la asociación? Ya sería De el contrario. provincia a departamento. Entonces, De provincia. Y ahí entra a jugar esa clase que ustedes creen. para la primera, porque yo me enredé un poquito en la primera. Ajá. Para no confundirme, Sí, yo yo podría colocar, también. la facultad tiene un plan curricular. Pues se oye más simple, pero igual Ajá. sigue haciendo Ahí, como la misma función, ¿no? exacto. Ahí sí, con esa clase, facultad tiene, Tiene. una facultad tiene un plan curricular. Entonces ahí sí iría Sí, de y menos me facultad a confundiría ahí. plan curricular. Sí, sí, yo también me enredé con esa que peor. Entonces, ya con esta segunda asociación, ya vemos que ahí depende es esa clase que nosotros definamos como es la interpretación del verbo, lo que les decía al comienzo, si es de contener, si es de poseer, si es de pertenecer, si hace referencia a una acción, ya sea impartir, producir, comprar, vender. ¿Cómo sería un ejemplo de continente y país? Pasa algo parecido a la de provincia y departamento. Si yo hago una asociación de continente a país, ¿cómo podría ser esa clase de asociación de continente a país? Un continente pertenece a un país. No, un país No. pertenece a un País continente. pertenece a continente. No. Pues del, Es la No, hora, Pues, es la hora, no, Alejandro. no. Por Pues la en el hora. caso de América, sí, porque Estados Unidos siempre dice que es América. Entonces ahí se aplicaría. sí, era así. Pero, ¿cómo es? Es Europa. Uy, se me olvidaron los continentes. Recuérdenme los continentes. América, La hora. Oceanía, Sí, es la hora, Europa, todo el día Asia y África. trabajando. Así es. ¿Europa es del continente qué? Europa. Europa es un continente. ¿Ah? Europa es señor. Europa, profe. Tuve aquí un lapsus. Entonces, si yo digo, no puedo decir, Europa no pertenece a España o a Francia. ¿Cierto? Debería ser al contrario. España Sería pertenece a Europa. Pertenece a Europa. Eso. Exacto. Entonces, el continente no pertenece al país. No, es al revés. El país pertenece a un continente. Podría ser una relación. Pero ¿y si yo quisiera hacer una relación entre continente y país, cómo podría ser? Contiene un país. O Contiene contiene a España. un continente puede contener varios países y así no soy específico. Un continente contiene países o un país pertenece a un continente. Y ahí está la relación tanto de un lado hacia el otro o de lado hacia el otro. Si hablo de tipo de producto y producto, ¿cómo podría ser una relación? El producto se divide en tipo de producto. Es lo que yo estaba pensando, no sé. Se divide. Se divide. ¿Quién da más? Sí. Se categoriza. Hablemos de un producto en específico cualquiera. Menciónenme un producto cualquiera. Un televisor. Un televisor. Listo. ¿Qué tipo de producto es un televisor? Un electrodoméstico. ¿Cierto? ¿Cómo sería la relación entre televisor y electrodoméstico? Es para que vean que hay formas de simplificar el proceso cuando identificamos un elemento de cada una de esas clases que estamos manejando. Pertenece, profe. ¿Cómo? ¿No sería como que los electrodomésticos tienen ese producto? Por ejemplo, un electrodoméstico tiene un televisor. Es que pueden tener un televisor o varios tipos de productos. Exacto, varios electrodomésticos.
Entonces el televisor pertenece a los electrodomésticos. Sí, a un tipo de producto, exacto. Entonces, ¿cómo sería la relación de tipo de producto a producto y de producto a tipo de producto? Un tipo de producto contiene productos, ¿sí? Y un producto pertenece a un tipo de producto. Sí, puede ser un ejemplo. ¿Listo? Ahí ya tienen 4, le faltan 6. Listo, profe. Ya más claro, ya. ¿Listo? Sí, señor, más claro, gracias. Listo, esa es la idea, chicos. Bueno, chicos, entonces los dejo descansar por hoy. Ya estamos como embolatados, ya se nos olvidaron hasta los continentes, entonces vamos a dejar descansar la mente un Ya poco. no. El siguiente ejemplo, quién sabe qué burra digo. Mejor me voy a dormir ya. Sí, sí. Ya hablando de otras cosas, ¿cómo van con sistemas de información?